Muy bien, saludamos a nuestra audiencia a esta hora, a todos nuestros amigos de África Estéreo, la radio Ubuntu, soy porque somos. Tal como les habíamos anunciado, estamos no solamente por Facebook, YouTube, eh, Twitter y Periscope a través de África Estéreo, la radio Ubuntu, con Francia Elena Márquez, presidenta nacional del Consejo Nacional de Paz y también premio Golden 2018. Es un gusto que esté con toda la audiencia de África Estéreo en este día. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, un abrazo ancestral, un saludo a la audiencia de Radio África. Bueno, estamos aquí para dialogar en términos de los líderes sociales, en términos de los derechos que reivindicamos como mujeres, como pueblos. Y bueno, para mí es un placer estar aquí con Jafé en este diálogo. Muy bien. Hay una gran preocupación porque el asesinato de líderes sociales en Colombia y los problemas del territorio no han cesado, aunque se está en medio de la implementación de un proceso de paz. ¿Qué es lo que está pasando con los líderes sociales en Colombia y con los territorios colectivos? Bueno, yo creo que en general lo que está pasando es el recrudecimiento de la violencia en muchos territorios donde históricamente se ha vivido el conflicto armado, la exclusión, la marginalidad, el racismo estructural. Territorios que han sido racializados, territorios que les ha tocado padecer la exclusión y que también el conflicto armado se ha ensañado en esos territorios. Pues no es un secreto que en estos mismos territorios también la voz de los líderes y lideresas siempre ha sido una voz fuerte en términos de defensa de la vida, en términos de defensa del medio ambiente de estos mismos territorios como espacio de vida, defensa de la necesidad de pasar la página de la violencia y construir un país en paz. Y por supuesto esa voz ¿sí? Se vuelve una amenaza para quienes consideran que pues de la guerra se puede seguir viviendo, de esa política de la muerte, del racismo estructural. Entonces hay ciertos sectores que consideran que pueden vivir de esas exclusiones y de esas situaciones de violencia. Y yo creo que de alguna manera el que hoy se sigue asesinando a líderes sociales de manera sistemática obedece a una política de la muerte que se sigue imponiendo, obedece a que el Estado colombiano no ha brindado garantías efectivas para la protección de la vida de los defensores y defensoras y por supuesto líderes sociales. Bien, desde el Consejo Nacional de Paz, ahora con la llegada de Francielena Márquez a este importante organismo, ¿qué se está pensando implementar, hacer precisamente para detener los asesinatos de líderes sociales afros, indígenas, campesinos, que es una situación que preocupa no solamente a la sociedad civil en Colombia, sino en el contexto internacional? Bueno, creo que el asesinato de los líderes sociales y también de excombatientes que debieron de poner las armas, una salida a negociar el conflicto armado, como está pasando con un grupo de la FARC, sí, avanzando en una propuesta o es de compromiso de hacer trizas las posibilidades de la paz, ¿sí? No puede haber una paz con el asesinato sistemático de líderes sociales y quienes vienen las armas, pero paz y hoy las comunidades en medio de la pandemia están saliendo desplazadas forzosamente por el recrudecimiento. En ese sentido, bueno, el papel de la Nación de Paz, Reconciliación y Convivencia y garantías de no estigmatización
como digamos su nombre lo indica, tiene la responsabilidad de seguir instando a las partes en conflicto, por un lado al gobierno nacional, pero también a todos los actores armados que hoy están en los territorios nuestros, violentando los derechos humanos, violentando los derechos de las comunidades, asesinando la vida, llamarlos a la necesidad de buscar una salida negociada al conflicto armado que nos permita seguir siendo pueblos, que nos permita seguir siendo comunidad, que permita a este país de una vez por todas pasar la página de la violencia y construir la paz. Ello implica para nosotros hacer el seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz con la FARC, hacer que plantear estrategias que permitan que el gobierno acepte y por el parte del ELN acepten una propuesta de sentarse a la mesa a seguir dialogando, buscando salidas negociadas al conflicto armado. Históricamente nos hemos dado cuenta que la confrontación armada no ha servido como una estrategia de silenciar los fusiles. Al contrario, las confrontaciones armadas lo único que han dejado en los territorios es sangre, sufrimiento, tristeza, destierro, que no nos ha beneficiado como pueblos, como comunidades. En ese sentido, creo que es nuestro papel de seguir instando, de seguir sirviendo como ente asesor al gobierno en materia de políticas para la paz, en materia de convivencia, en materia de reconciliación y, por supuesto, en materia de brindar garantías efectivas para no estigmatización. Sabemos que la estigmatización en este país es una situación que mata, que asesina, ¿sí? Cuando se estigmatiza a una comunidad, se asesina, y eso por supuesto implica no solamente la estigmatización frente a la violencia política y armada, sino la estigmatización producida por el racismo estructural y las desigualdades, ¿sí? Y las exclusiones que en un país racializado como Colombia se viven. Entonces creo que pues nuestro trabajo sin duda también será seguir empujando la necesidad de que por parte del gobierno, por parte del Estado colombiano y por parte de la sociedad en su conjunto, podamos establecer acciones que nos permitan sanarnos, que nos permitan reconciliarnos, que nos permitan reconocer al otro, a la otra en medio de la diferencia y poder construir desde la diferencia. Que la diferencia nos permita ver como una riqueza para construir un camino, un proyecto común de sociedad que pase esa página de la violencia y que respete la humanidad de todos los habitantes en este país. Y por supuesto eso también pasa por acciones que tienen que ver con proteger el territorio, ese espacio de vida donde no solo seguimos pensando en términos acumulativos, sino que tenemos que pensarlo también en términos de sostenibilidad ambiental. Eso implica pensar justicia antirracial, género, antipatriarcal, ¿sí? Y por supuesto pensarnos una política para la vida. Eso es parte de los principales ejes del Consejo Nacional de Paz. Además tenemos que hacer, fortalecer de los gobiernos locales, departamentales, ¿sí? Que jueguen un papel importante en ayudar a sanar a este país, porque también han tenido su papel en el conflicto armado. ¿Sí? Han jugado ese papel de estigmatización, ese papel de sembrar odio, de pérdida, de abrir esos micrófonos que no siempre o necesariamente están en función de pensarnos este país como una familia, como una gran familia, sino al contrario, de profundizar esos odios que nos hacen ver como enemigos. Y yo creo que hoy
el papel que deben asumir los medios de comunicación es también de construir todo ese pensamiento que ha generado tantas violencias en nuestro país y ayudar a construir una política integral para la vida. Creo que el arte, sí, el deporte, todas estas expresiones artísticas jugarán un papel importante también en este proceso y bueno, lo han venido desempeñando. Y hoy yo creo que aprovechamos para instar a muchos artistas a que nos ayuden a construir estrategias y herramientas que permitan sanar a este país de tantos dolores, de tantas heridas profundas y de pensar un camino más digno para todos, un camino más en paz, un camino con justicia social, un camino con ética, ¿no? Entonces ese es parte de los desafíos que tenemos para que el feminicidio no siga que se pone sobre la que nacional efectivo de los derechos y eso implica por supuesto la paz, la no estigmatizar. Bien, sabemos que en el Consejo Nacional de Paz hay diferentes tendencias. Precisamente hay personas del Centro Democrático ahí. ¿Cómo ha sido el recibimiento de su llegada, teniendo en cuenta los diferentes matices que hay ahí en el Consejo Nacional de Paz? Eh, y lógicamente para el pueblo afrocolombiano, eh, su llegada a este lugar, ¿qué va a significar en cuanto al giro de este importante organismo? Yo creo que hacer la paz implica dialogar con todos los actores, con toda la sociedad colombiana, ¿sí? Con los que tenemos afinidad y con los que no tenemos afinidad, ¿sí? Y eso es lo que intentamos de alguna manera, ¿sí? Hemos intentado dialogar, hemos intentado buscar estrategias, acabamos de sacar un comunicado público, por un lado instando al gobierno y al ELN a asumir digamos, el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, donde les insta a hacer un cese bilateral del conflicto armado para también como que sirva como una estrategia para pensar un camino que permita seguir dialogando en términos de lograr parar las balas, lograr silenciar los fusiles y poder garantizar los derechos de todos y de todas que habitamos este país. Y bueno, eso implica tener discusiones fuertes en algunos momentos, eso implica posturas distintas, pero pues nosotros aquí como Consejo Nacional de Paz, nuestro papel no es tomar posturas de un lado o del otro, sino que al contrario, nuestro papel es servir de medio de interlocución con todas estas diferencias para ver cómo construimos un camino que permita, como ya lo había dicho, sanar este país y que permita pasar ya de una vez esa mala noche y ofrecerle una luz de esperanza a nuestros hijos y a nuestras hijas en comunidades que siguen viviendo en medio del horror. Sí, pues, pero también la paz la podemos construir desde las comunidades, desde los territorios. Y esa es mi invitación también a que esto no se quede solo en discursos institucionales, sino que desde los territorios, como por supuesto se ha venido haciendo históricamente, se puedan plantear a este país alternativas que nos permita parar todo este genocidio, parar toda esta barbarie que hoy cobra vidas en muchos lugares. Así que pues nos toca construir con todos, nos toca buscar caminos que nos permitan salir en medio de la diferencia y eso implica diálogos con todos los que hacen parte de este país, con los que están de acuerdo con la paz y con los que no están, dialogar porque no podemos quedarnos en una discusión, sino buscar estrategias, sobre todo porque quienes más
se oponen a buscar salidas a los conflictos en nuestros territorios, pues no son los que están en medio del fuego cruzado, no son los que están viviendo las consecuencias de la guerra, no son los que están saliendo desplazados de sus territorios, no son los que tienen que estar en medio del bombardeo, no son las familias a quienes le quitan los hijos y los llevan reclutados, no. No son los que están poniendo los muertos. Los que están poniendo los muertos es la gente pobre, la gente negra, la gente indígena, la gente campesina, la gente racializada, que pone los muertos de un lado o del otro. ¿Sí? Entonces son estas voces las que deben primar y por supuesto es la labor de nosotros de escuchar y de acompañar esas demandas para que el Estado cumpla su papel de garantizar los derechos fundamentales y el derecho a la vida, el derecho a la paz en medio de un Estado social de derecho. Bien, y pasando a otro campo, Francia Elena, quienes hemos estado en procesos sociales afros, hemos visto su crecimiento no solamente como líder social, sino también profesional. En su vida, el ganar el premio Goldman 2018, ¿cómo le ha cambiado eso la vida? ¿Cómo ha sido esa proyección de ese liderazgo luego de ese premio que algunos consideran como un premio Nobel en el campo ambiental? Y también hablar un poquito de la situación de la crisis ambiental en Colombia. Bueno, yo creo que ha sido importante en tanto, si bien es un premio que se coloca en nombre de Francia Márquez, yo creo que es un premio que reconoce la importancia del trabajo que realizamos como comunidades en forma colectiva. ¿Sí? Yo no soy Francia porque soy porque somos. ¿Sí? Y en ese sentido yo creo que es un reconocimiento a la labor del territorio, de la madre tierra, de la Pachamama, ¿sí? De la casa grande, ¿sí? Que hemos venido haciendo como pueblos, como mujeres, como negros, como indígenas, como campesinos. Es un reconocimiento a esa labor colectiva y por supuesto, pues esto lo que ha significado es que me ha colocado en unas condiciones donde yo puedo expresar de mejor manera el sentir de un pueblo, donde yo puedo empujar de mejor manera las acciones de toda una sociedad que propende por transformar la política a la muerte, por enfrentar los desafíos que nos presenta la crisis ambiental que estamos viviendo en todo el planeta y por supuesto la crisis de la pandemia no es ajena a la situación ambiental, ¿sí? El quédate en casa tiene implicaciones para ciertas poblaciones, desafortunadamente son las que tienen menos garantías, pero también lávate las manos implica cuidar el agua, el tener comida para poderse quedar en casa, esa comida no nace en el supermercado, sino en los territorios, así que tenemos de alguna manera como seres humanos una conexión, ¿sí? Somos parte de la naturaleza, no somos dueños y eso por supuesto implica seguir alzando la voz, así que ese premio lo que ha significado es abrirnos escenarios donde podemos seguir expresando el sentir de los pueblos, de las mujeres, de la gente empobrecida, de la gente racializada y de la gente que padece las consecuencias de la crisis ambiental de manera sistemática, de manera estructural. Entonces, eso ha significado ese premio para mí, mucho más trabajo también. Tengo pocas posibilidades de dedicar tiempo para mí misma o para mi familia, por todo lo que implica, porque todo el mundo quiere que usted vaya a su evento, que usted le conceda entrevistas, que usted vaya a su comunidad, que usted vaya a su institución educativa, que usted vaya a su organización o las mismas instituciones del Estado que trabajan con los temas ambientales, pues quieren tener la voz de una lideresa, que ha tenido un reconocimiento y un premio tan grande. De alguna manera tu voz se convierte en una voz legítima que quiere ser escuchada por mucha gente, ¿sí? Por niños y niñas
que en mi caso pues todos los días me inspiran porque permanentemente estoy recibiendo mensajes de niños y niñas que me siguen llenando de esperanzas y de fuerzas para seguir diciendo que ese es el camino, porque esos niños y niñas están haciendo un llamado a los seres humanos mayores para que les garanticen el presente, pero también podamos abrir nuestro corazón y poderles permitir garantizarles un futuro. Y un futuro implica realizar acciones estructurales para frenar la crisis ambiental, porque como esta pandemia que estamos teniendo, seguramente por las situaciones de la crisis ambiental vamos a vivir muchas más, y eso implica hacer un pare, retomar el rumbo como pueblos, como humanidad, para seguir dignificando la vida, para seguir cuidando la vida en su sentido amplio. Bien, y ya en la recta final, porque sabemos que tiene un compromiso ahora, dos aspectos bien importantes para tener en cuenta. Uno tiene que ver la forma como esta pandemia precisamente ha estado tocando con mayor dimensión al pueblo afrocolombiano, ¿sí? Para que nos haga alguna reflexión sobre ese punto que lo ha tocado tangencialmente. Y el otro tiene que ver precisamente con lo que el mensaje de Francia Elena Márquez como una mujer guerrera, luchadora, que no ha tenido temor de todo tipo de amenazas, siempre luchando por el territorio, para todos esos líderes que en este momento están conectados. Perdimos el contacto momentáneamente con Francia Elena. Vamos a intentar a ver si se vuelve a conectar a través de la plataforma. Bueno, ahí retomamos entonces el contacto con Francia Elena. Nuevamente, no sé si me alcanzó a escuchar las preguntas ya en la recta final. La primera, que tiene que ver con el por qué precisamente esta pandemia está tocando de manera diferenciada al pueblo negro en Colombia. Y creo que sobre eso hay que hacer algunos llamados al gobierno y una reflexión al respecto. Y la segunda, el mensaje de Francia Elena Márquez como líder social que ha superado todo tipo de amenazas, de luchas. Qué pena con ustedes, sí, la conexión no está muy bien, se cae la señal. Pero bueno, la primera pregunta de cómo estamos padeciendo esta situación como pueblo negro. Yo creo que, bueno, yo he escuchado a muchas personas decir que la pandemia ha agudizado la crisis social y económica. Yo creo que la pandemia no ha agudizado la crisis. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue quitarle la cortina, ¿sí?, a una crisis que ya estaba, ¿sí?, a una crisis producida por el racismo estructural que no permite que los pueblos étnicos, que los pueblos racializados, que los pueblos indígenas, campesinos, empobrecidos, hayan tenido condiciones de vida dignas para enfrentar la situación, ¿sí? Como dice un profesor, si bien la pandemia no escoge a quién mata, los estados sí definen quién debe morir, ¿sí? Y tristemente quienes están muriendo en este país y en el mundo son la gente más excluida históricamente, la gente que ha estado racializada, la gente que no tiene acceso a infraestructura en salud, es la gente más vulnerable que está muriendo. No todo el mundo está muriendo con la pandemia porque además no a todo el mundo no le funciona el quédate en casa, ¿sí? Hay comunidades que no tienen, hay familias que no tienen ningún problema en quedarse los años que sea en su casa porque tienen resuelto muchas situaciones, mientras que hay otras que quedarse un día en su casa es poner el trapo rojo sobre la puerta porque sabe que su familia, sus hijos van a aguantar hambre, ¿sí? Entonces la manera en cómo el mismo proyecto político, por así decirlo, o el mismo modelo de vida nos ha colocado en esta situación, ¿sí? El mismo estado, de alguna manera, de cosas en las que estamos. Entonces,
para mí lo que la pandemia ha hecho es desvelar, ¿sí? Una ilusión que nos habían planteado de progreso, de desarrollo, de civilización, que en realidad para mí era pura especulación, porque en realidad, ¿sí? Hoy lo que vemos es que la gente necesitaba condiciones básicas y lo básico era tener agua, tener alimentación, ¿sí? Y que hoy la gente está muriendo en las ciudades porque no tiene esas condiciones. Yo creo que en el campo la gente lo ha afrontado de mejor manera porque siempre por lo menos tienen posibilidades de producir alimentos, pero en la ciudad que está llena de pavimento, o sea, todo hay que comprarlo, la gente ahí está sufriendo hoy el rigor de la violencia estructural basado en la exclusión desde el mismo Estado. Y por otro lado, digamos que en términos del conflicto armado, pues en este país la violencia no está en cuarentena, ¿sí? Los actores armados no están en cuarentena, ellos no están en casa, ellos están asesinando a los líderes sociales, asesinando a las comunidades, desplazando a las comunidades. Ellos no se pusieron en cuarentena, ¿sí? La violencia no está en cuarentena, la violencia sigue violentando, sigue asesinando los líderes sociales y por supuesto el derramamiento de sangre en los territorios tampoco se ha detenido. Entonces esas son las conclusiones o lo que yo puedo plantear de lo que nos pasa como gente negra. No solamente nos morimos por el racismo estructural que no ha permitido que en los territorios nuestros haya infraestructura para atender el tema de salud, pero también en términos alimenticios, pero también en términos de tener condiciones de salubridad, ¿sí? En muchos de los territorios nuestros no hay agua potable, entonces el lávate las manos tampoco aplica para todo el mundo, porque sencillamente no hay agua para lavarse las manos, ¿sí? Pero también nos morimos por la violencia que se está generando en muchos territorios y mientras en muchos lugares están diciéndote quédate en casa, pues a otras familias y comunidades les están sacando forzosamente de sus casas y este es el caso, por ejemplo, en Cauca, en el Chocó, donde los grupos armados se están enfrentando, están asesinando líderes sociales y están desterrando a la gente de sus casas, de su territorio. Y el mensaje ¿Qué puedo final, decir? Yo Francia, creo que el para mensaje es los líderes que, sociales en el país, para la gente afro, la gente indígena, para toda la gente que la ve como un referente a seguir, como una mujer que no se detiene en sus propósitos de seguir soñando por una Colombia en paz y que no le teme a ningún tipo de amenazas y continúa en su trabajo y en su misión. bueno, yo creo que es la construcción colectiva, la construcción entre pueblos que nos va a permitir seguir hacia adelante. Yo creo que es la construcción desde los territorios que nos va a permitir lograr la paz. Yo creo que es el trabajo y el compromiso de decidir realizar acciones por la vida, acciones por los derechos, defender el territorio como casa grande, ¿sí? Defender lo que somos como pueblos y seguir realizando acciones que nos inspiren a mantener la esperanza para transformar el miedo. A propósito de una conversa que tenía con un compañero y una compañera esta mañana, que decían hay que pensar en acciones que nos llenen de esperanzas para transformar el miedo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. En este país nos han enseñado una política de la muerte, impuesta con dolor, impuesta con miseria, impuesta con miedo sobre los territorios de nosotros, jugando con la necesidad de la gente, jugando con lo que somos, con nuestra dignidad como ser humano. Y yo creo que hoy tenemos que dignificar la vida, yo creo que hoy tenemos que asumir nuestro papel como pueblos, como Colombia, como país, de transformar esas políticas en una política para la vida y eso implica transformar el miedo en esperanzas para caminar otro país posible,
un país en paz, un país con amor, un país donde la diferencia no sea la razón para exterminar al otro, un país donde podemos convivir a partir de la diferencia como una virtud más que como un problema. Soy porque somos y el pueblo no se rinde carajo y aquí estamos. Vamos para adelante que sí se puede. Muy Quiero bien, aprovechar para saludar también a todas las familias que han perdido a sus seres queridos en esta pandemia, esas familias que ni siquiera tuvieron la posibilidad de despedir a sus seres queridos, decirles que a pesar de los dolores, de lo que eso significa, aquí estamos tejiendo esperanzas, tejiendo caminos y buscando estrategias para seguir cuidando la vida. Se les quiere, se les valora, se les aprecia y mientras estemos vivos, la esperanza tiene que seguir estando entre nosotros. muy bien, Vamos para Francia. adelante. Muchas gracias por este tiempo para África Estéreo y también para Voz de la Esperanza. Un abrazo y felicitaciones por ese nuevo logro en su carrera de derecho como abogada. Muchas Felicitaciones. gracias. Bueno, Ubuntu, soy porque somos. Bueno, chao. Chao, chao. Soy porque somos. Chao.